por esto. Fortaleza y paciencia, palabras griegas. Hay una cierta semejanza entre los dos. Fortaleza. ¿Cuándo necesitamos fortaleza? Cuando estamos decaídos, cuando estamos flacos en la fe, cuando usted tiene debilidad en su cuerpo y no se puede parar, cuando usted necesita llevar un peso y no puede porque las piernas se le doblan. Entonces necesitamos fortaleza. Pero también necesitamos paciencia. Fortaleza y paciencia. Porque si nosotros no tenemos la paciencia, realmente igual no vamos a poder soportar el peso. Pero si tenemos la fortaleza y la paciencia, vamos a poder terminar lo que hemos empezado a hacer. Si yo solamente tengo fortaleza y no tengo paciencia para poder soportar hasta terminar, realmente no he conocido o no estoy experimentando el don de Dios en nuestra vida. Los tres grandes dones es la fortaleza, la paciencia y el gozo. Pero el gozo, ¿cómo lo miramos? El cristiano se mantiene en cualquier circunstancia. Por lo tanto, la oración cristiana es: dame, Señor, la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia con todas las personas y el gozo que ninguna circunstancia ni persona me pueda quitar. En resumen de las tres palabras, nada debe quitar nuestro gozo. Necesitamos fortaleza, sí, porque el peso es grande. Paciencia para poder soportar hasta terminar. Pero dice, háganlo con gozo. Que ese gozo en el Señor, ese amor en el Señor, esa felicidad, podría decir, en el Señor, que nada nos quite. Podemos caminar con paciencia, podemos caminar con fortaleza, pero si no tenemos gozo, podemos venir acá por muchos años, hemos sido fuertes, caminamos. También tenemos mucha paciencia, nos soportamos unos a otros, pero ¿y si no hay gozo? ¿De qué sirve? Cada domingo venimos y nos vemos las caras largas, caras bravos, serios. ¿De qué sirve? Entonces son tres grandes dones: fortaleza, paciencia y gozo. Vengamos con gozo. Tal vez no me refiero a que podamos estar siempre mostrando los dientes, pero que ese gozo en el Señor, ninguna circunstancia ni ninguna persona quite de nuestra vida. A veces las circunstancias quitan el gozo. La mucha preocupación nos quitan el gozo. O a veces son las personas que nos quitan el gozo. Pero que no sea así, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Cuando hablaba de gozo, al lado dice paciencia, ¿verdad? En el punto 2, macrotimia, longanimidad. En el Reina Valera dice longanimidad. No sé si se han dado cuenta ahí. La longanimidad es un poquito más allá que la paciencia. En esta versión traduce paciencia en la NBI, pero en la Reina Valera habla de longanimidad. La longanimidad nos quiere hacer ver esta parte. Longanimidad quiere decir básicamente paciencia con personas. Con personas. ¿Cuánta paciencia me tiene que tener mi esposa a mí? O yo a ella, ¿verdad? ¿Cuánta paciencia tengo que tener a la persona más cerca a mí? ¿Cuánta paciencia? Y lo peor es que es toda una vida. No es poco tiempo. Pero habla en el sentido de que es la cualidad
de mente y corazón que permite a uno soportar a las personas desagradables, maliciosas, crueles, sin dejarse amargar y sin que su torpeza le haga a uno desesperar, ni su necedad le irrite, ni su desamor altere su amor. Eso es lo que prácticamente quiere decir longanimidad. ¿Han conocido en su vida personas así? Que nos irritan, personas que desagradables, que a veces no queremos estar cerca de ellos, sí, ¿verdad? Hemos experimentado en la vida. Pero cuando habla de paciencia, más se refiere a esta palabra longanimidad. Y nos habla que ninguna persona o ninguna circunstancia haga que nuestro espíritu pierda esa paciencia, ni deje creer y esperar en ella. Nada. Entonces, hermanos, miremos esa parte. Por eso es que la palabra es bien profunda. Longanimidad. 3 grandes dones que el cristiano debe tener: fortaleza, paciencia y longanimidad. Bien, continuamos. Dios ha dado a los creyentes colosenses una parte de la herencia, la gran acción de gracias, una parte de la herencia del pueblo consagrado a Dios. Sin merecer ninguna herencia, Dios ya nos tiene preparado esa acción de gracia. Sin ser merecedores de llegar al reino de los cielos, Él ya tiene para nosotros preparado o separado una parte de la herencia. Y la segunda, habla una idea, la segunda idea clave, esta frase que Dios nos ha transferido al reino de su amado Hijo. 2 ideas claves: 1, herencia, y segundo, Dios nos ha transferido al reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo, recuerden que en Hechos capítulo 26, 18, dice que el apóstol Pablo fue enviado ¿a dónde? A predicar a los gentiles. ¿Para qué? Para que abran los ojos, ¿verdad? Y vean la luz de Cristo, vengan del reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces, ese hecho habla de transferencia de un lugar a otro lugar. Más la palabra transferencia se escucha un poco en lo que es asuntos bancarios, ¿verdad? Cuando usted tiene su plata en su cuenta, número tal, y le transfiere a otra cuenta que ya llega a ser dinero de otra persona. Transferencia, cambio de lugar. El reino de las tinieblas era antes nuestro lugar de morada. Pero desde que llegamos a Cristo, hemos sido trasladados al reino de Dios. El reino de las tinieblas, el pecado reinaba en nuestra vida. Si ven la figura a un lado, el reino de las tinieblas. Pero gracias a Cristo Jesús, o su evangelio, hemos sido transferidos al reino de Dios. Eso es lo que nos hace ver en esa parte. Vivíamos en sombras de duda y tinieblas de la ignorancia. Así vivíamos. Y pensábamos que con nuestra forma de vivir estábamos yendo al cielo. Bien dijo Proverbios 14:2, el hombre, ¿verdad? Al hombre el camino le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vivíamos en un tiempo de oscuridad, de ignorancia. Pero gracias a Jesucristo, esa noche tenebrosa terminó y empezamos a caminar en la luz de Cristo. Traslado de la esclavitud a la libertad. No sé si esa la puse en la pantalla. ¿O sí?
aunque no se ve muy bien. El un lado está oscuro, el otro lado trato de poner algo brillo. Quería hacer un traslado, quería hacer un traslado de la esclavitud a la libertad. Era una redención, que era la palabra de la emancipación de los esclavos y la compra de algo propio que había estado en poder de otra persona. Cuando hablamos de la redención, Cristo nos compra, o Cristo compra nuestra libertad. Éramos esclavos de Satanás, pero Jesús compra nuestra vida y nos coloca en su reino. Traslado de la esclavitud a la libertad, de sus temores, de sus pecados y de su propia condición desesperada, nos coloca en Jesucristo, donde hay liberación. También quiere decir un traslado de la condenación al perdón. El hombre en su pecado no merece más que la condenación de Dios, pero mediante la obra de Jesucristo descubre el amor perdonador, el traslado de la condenación al perdón. Eso es lo que nos hace ver el apóstol Pablo cuando habla de la gracia de Dios manifiesta en nuestras vidas. Pero también nos hace ver, quería decir un traslado del poder de Satanás al poder de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, algunas ideas que nos hace ver en la acción de gracias de parte de Dios. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, trasladados de la esclavitud a la libertad, trasladados de la condenación al perdón, también trasladados del poder de Satanás al poder de Dios. Esa es la idea que nos da el apóstol en este pasaje, en estos versos 12 al 14. ¿Qué pensamiento había introducido en Colosas? ¿Qué pensamiento había entrado a esta iglesia y estaba haciendo mucho daño a la iglesia? Y eso es lo que Epafras le cuenta al apóstol Pablo. Así que vamos a dividir en algunas partes del 15 al 23. Primero vamos a hablar de los pensadores equivocados. Dentro de esta fracción de la Escritura, habían pensadores equivocados. Los pensadores equivocados. Recordemos que la mentalidad humana es diferente de una a la otra. La mentalidad humana es uno que piensa más de lo que ve y muchas veces se obliga a pensar. La mentalidad humana vuela. Usted ve algo, piensa, pero va más allá para pensar más. Usted ve caminando a dos enamorados. Estos son enamorados, piensa usted. Pero en su pensar va más allá de eso. ¿Qué harán estos enamorados? ¿De dónde vendrán estos enamorados? ¿O a dónde serán estos enamorados? Empezamos a pensar más. Porque la mente humana es así. Cuando nosotros miramos en la Escritura el problema de Colosas, había pensadores equivocados y estaban dentro de la iglesia. Recuerde que habían judíos, habían gentiles, venían de costumbres diferentes, de pensamientos diferentes, y empezaron a pensar más y más. Y ahí empezó el problema. El gnosticismo empezó a entrar en la iglesia. ¿Por qué se piensa más? Porque muchas veces el hombre está insatisfecho con lo que sabe, con lo que escucha. Estaban insatisfechos con lo que consideraban la ruda sencillez del cristianismo. Miren el pensamiento que llegaron. Y querían convertirlo en una filosofía que pudiera estar en línea con otros sistemas filosóficos de su tiempo.